Pero primero, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la cremación puede afectar al espíritu? Comenta abajo, porque marcaré tu comentario con un corazoncito. Y si te gusta el contenido que toca tu fe y amplía tu visión espiritual, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Tu suscripción ayuda a que este trabajo crezca y llegue a más personas. Entonces, ¿estás listo para descubrir uno de los mayores misterios del más allá? La muerte siempre ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad. Desde la antigüedad, las civilizaciones han tratado de comprender qué ocurre después del último aliento. Algunas culturas creen en la reencarnación, otras en la vida eterna en un paraíso celestial, mientras que otras sostienen la idea de que simplemente dejamos de existir. Pero ¿qué pasaría si hubiera algo más? ¿Qué pasaría si la forma en que tratamos el cuerpo de alguien que ha fallecido influye directamente en el destino de su alma? Esta es una pregunta que intriga a los eruditos espirituales, a los médiums e incluso a las personas religiosas. La cremación, un método cada vez más popular para disponer de los cadáveres, plantea numerosos interrogantes. Algunas personas creen que es simplemente una forma más práctica e higiénica de despedirse de un ser querido. Otros, sin embargo, temen que el fuego pueda causar sufrimiento al espíritu, dificultándole su paso al otro lado. ¿Pero eso tiene sentido? ¿Qué dicen las antiguas tradiciones espirituales? ¿Nos da la Biblia alguna pista sobre este tema? ¿Y qué reveló sobre esto Chico Xavier, uno de los más grandes médiums de la historia? Muchas personas reportan casos extraños que involucran cremación, espíritus que parecen perturbados, manifestaciones en casas donde hay urnas con cenizas e incluso sueños angustiosos sobre seres queridos que han sido incinerados. ¿Son estas historias meras coincidencias o hay algo oculto en este proceso? Según el espiritismo, la forma como nos separamos del cuerpo físico puede, de hecho, tener un impacto en la liberación del espíritu. Según Chico Xavier, el espíritu puede permanecer conectado al cuerpo durante un tiempo después de la muerte, sintiendo los efectos de lo que le sucede. Esto explicaría por qué algunas tradiciones evitan la cremación, dando preferencia al entierro natural. Y no termina ahí. El mismo Jesús, después de su crucifixión, fue colocado en una tumba y no incinerado. Este detalle puede ser simplemente cultural, pero ¿podría haber un significado más profundo detrás de él? La Biblia menciona varios pasajes sobre la resurrección del cuerpo, sugiriendo que el cuerpo juega un papel importante en la transición del alma. ¿Podría ser que al reducir un cuerpo a cenizas, estuviéramos interfiriendo en este proceso divino? Muchas religiones y creencias espirituales alrededor del mundo también tratan la cremación como algo delicado. En el hinduismo, por ejemplo, la cremación se considera una liberación del cuerpo, un medio para ayudar al alma a separarse de la materia y pasar a la siguiente vida. Sin embargo, en el judaísmo y el cristianismo más tradicional, la práctica está mal vista, ya que se cree que el cuerpo debe permanecer intacto para la resurrección en el día del juicio. Pero, ¿qué dijo realmente Chico Xavier sobre esto? Creía que la cremación podía traer sufrimiento al espíritu, especialmente si se hacía apresuradamente. Según relatos de médiums, algunos espíritus pueden permanecer unidos al cuerpo físico durante un tiempo después de la muerte. Y si son incinerados antes de este desprendimiento completo, podrían sentir las llamas quemando su cuerpo, lo que les causaría un gran tormento. Pero esto le pasa a todo el mundo. Esta pregunta abre un debate profundo. Si la cremación puede impactar el alma, ¿cómo podemos explicar los casos de personas quemadas vivas o que murieron en tragedias con fuego? ¿Están estas almas atrapadas en el sufrimiento eterno? ¿O existe un mecanismo divino que permite la liberación independientemente de las circunstancias? Lo cierto es que nadie puede decir con 100% de certeza qué sucede después de la muerte, pero los relatos espirituales y religiosos apuntan a una realidad más compleja de lo que imaginamos. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte informan que vieron sus cuerpos desde arriba y se sintieron completamente separados de la materia.
Otros, sin embargo, refieren una conexión persistente, como si todavía estuvieran apegados a este mundo. Y esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Qué pasa con los espíritus que no aceptan su muerte? Hay numerosos informes de 1900 manifestaciones espirituales de personas que han sido incineradas y que parecen estar en peligro. En los hogares donde se guardan urnas con cenizas, se suelen reportar fenómenos extraños, como objetos que se mueven solos, voces misteriosas incluso sueños recurrentes sobre el difunto. ¿Significaría esto que estos espíritus no podían seguir adelante? Si te parece fascinante este tema y quieres más videos con temas polémicos como este, dale me gusta ahora y suscríbete al canal. Tu interacción hace toda la diferencia para que más personas tengan acceso a este contenido y puedan reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte. Aprovecha y comenta a continuación. ¿Crees que la cremación puede atrapar el espíritu? Quiero saber tu opinión. Otro punto que despierta mucha curiosidad es la relación entre la cremación y las energías espirituales que permanecen en el ambiente. Algunas tradiciones esotéricas y espiritualistas afirman que los restos físicos de una persona llevan una vibración energética, un remanente de la identidad espiritual que habitó ese cuerpo. Esto explicaría por qué muchos pueblos antiguos tenían elaborados rituales funerarios, creyendo que un descanso adecuado ayudaría al espíritu a seguir adelante sin interferencias. Sin embargo, la cremación acelera este proceso de descomposición, reduciendo el cuerpo a cenizas en pocas horas. Pero ¿podría esta velocidad afectar el tiempo que tarda el espíritu en separarse de la materia? La ciencia, por supuesto, intenta explicar estos fenómenos de forma racional, apuntando a cuestiones psicológicas o culturales. Sin embargo, no se pueden ignorar los miles de informes de personas que afirman haber tenido contacto con espíritus que sufrieron en el más allá, debido a la cremación. Algunas de estas manifestaciones ocurren en centros espiritistas, donde los médiums refieren recibir mensajes de espíritus confusos, que no entienden qué pasa con sus cuerpos y que aún sienten una conexión con la materia. Este fenómeno se llama perturbación espiritual y puede sucederle a aquellos que no estaban preparados para su desencarnación. Chico Xavier, en sus comunicaciones mediúmnicas, reveló casos de espíritus que pasaron por intensa angustia después de 1900 ser incinerados antes del tiempo ideal. Según la información recibida, algunas almas necesitan un periodo de adaptación para desconectarse completamente del cuerpo físico. Durante este tiempo, todavía pueden sentir lo que sucede con sus restos. Por ello, algunos espiritualistas recomiendan que la cremación solo se realice 72 horas después de la muerte, dando al espíritu tiempo suficiente para completar su proceso de liberación. Este detalle plantea una pregunta intrigante. Si algunas almas permanecen unidas al cuerpo durante un tiempo, ¿podrían sentir también el impacto emocional de lo que les sucede a sus seres queridos después de que se han ido? Hay muchos relatos de médiums que afirman que los espíritus sufren cuando ven a sus familiares en profundo luto, incapaces de aceptar su muerte. ¿Significaría esto que nuestro dolor puede afectar a quienes han fallecido? Y si la cremación se hace contra la voluntad del difunto, ¿podría ese espíritu quedar perturbado? La Biblia, por otro lado, no hace mención directa de la cremación, pero hay varios pasajes que hablan sobre el destino del cuerpo y del alma. En el Antiguo Testamento, el entierro era una costumbre común entre los israelitas, y quemar el cuerpo de una persona se consideraba indigno, reservado para criminales o situaciones extremas. En el Nuevo Testamento, vemos referencias a la resurrección de los muertos, como en el pasaje de 1 Corintios 15:52, que habla de la transformación de los cuerpos en el regreso de Cristo. Esto sugiere que, para algunas denominaciones cristianas, el cuerpo todavía tendría un papel importante en la eternidad. Sin embargo, muchos cristianos modernos argumentan que la cremación no interfiere con la resurrección, ya que Dios tendría el poder de restaurar cualquier cuerpo, sin importar lo que le haya sucedido. Pero ¿es esta visión compatible con el pensamiento bíblico tradicional
¿O estamos descuidando algo que ha sido establecido como un principio espiritual? Y hay otra pregunta que pocos consideran. ¿Qué pasa si el espíritu no se da cuenta de que ha sido incinerado? Algunos informes sugieren que las almas que fallecen repentinamente pueden quedar atrapadas en una especie de estado de confusión, sin comprender su nueva realidad. Si esto es cierto, ¿podría la cremación agravar esta condición, eliminando rápidamente el cuerpo físico y dejando al espíritu sin un punto de referencia para la despedida? Estos misterios mantienen vivo el debate sobre la cremación, especialmente entre aquellos que creen en la vida después de la muerte. Hay quienes sostienen que el espíritu es independiente de la materia y que la cremación no tendría ningún impacto en la otra vida. Otros, sin embargo, advierten que este proceso puede ser traumático para algunas almas y que, en ciertos casos, puede obstaculizar su camino espiritual. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la cremación puede afectar al alma? ¿O crees que el espíritu sigue su camino sin interferencias? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha ahora. Tu suscripción nos ayuda a ofrecerte más contenido como este, que explora los misterios de la vida, la muerte y el más allá. Si nos detenemos a pensarlo, la forma en que despedimos los cuerpos de nuestros seres queridos siempre ha estado rodeada de rituales y creencias profundamente arraigadas. En muchas culturas alrededor del mundo, la idea de que el espíritu necesita tiempo para separarse del cuerpo es ampliamente aceptada. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los muertos eran momificados y enterrados con objetos personales, ya que se creía que necesitarían estos elementos en la otra vida. En las tradiciones indígenas, ciertos ritos funerarios implican días de duelo y ceremonias específicas para garantizar que el alma realice la travesía con éxito. Pero entonces, si la cremación fuera algo completamente natural, ¿por qué tantas civilizaciones la evitaron? ¿Podría esto indicar un conocimiento ancestral sobre las consecuencias de este proceso para el espíritu? El propio espiritismo nos enseña que la muerte no es un simple apagar las luces, sino una transición. Y, como toda transición, puede ser suave o turbulenta, dependiendo de varios factores. El nivel de apego del espíritu a la materia, su grado de evolución, su aceptación de la desencarnación, e incluso las energías dejadas por los miembros de la familia. Según Chico Xavier, la perturbación espiritual es un fenómeno real, y los espíritus menos preparados pueden sufrir la desconexión repentina del cuerpo. Esto refuerza la idea de que una cremación realizada demasiado pronto puede ser un shock para algunas personas fallecidas. Y hay algo aún más impresionante. Muchos médiums relatan que, en los casos en que la cremación ocurre antes de que el espíritu se desprenda completamente, puede sentirse como si estuviera siendo consumido por el fuego. Por supuesto, esta percepción no sería física, pues el cuerpo material ya estaría inerte, sino más bien una sensación psíquica, provocada por el vínculo energético que aún existiría entre el alma y los restos mortales. Por ello, hay espiritistas que recomiendan esperar al menos 72 horas antes de realizar la cremación, dando al espíritu tiempo suficiente para comprender y aceptar su nueva condición. ¿Pero esto se aplica a todos los espíritus? ¿O solo para aquellos que aún no han evolucionado lo suficiente? Esta pregunta nos lleva a un punto interesante. ¿El nivel de conciencia del espíritu influye en su experiencia después de la muerte? Chico Xavier nos dejó varias psicografías donde los espíritus relataron su desencarnación de maneras completamente diferentes. Algunos dijeron que fueron recibidos con amor y luz, mientras que otros describieron sentimientos de angustia, soledad y desesperación. ¿Significa esto que el estado emocional y espiritual de una persona antes de la muerte puede determinar cómo será su paso al otro lado? Si analizamos las enseñanzas de Jesús, podemos encontrar pistas sobre esta cuestión. En varios pasajes bíblicos, enfatiza la importancia de desprendernos de las cosas terrenales y prepararnos espiritualmente para la eternidad. Si el apego al mundo material puede dificultar la liberación del alma, tiene sentido creer que una persona muy apegada a su cuerpo podría sentir una gran confusión al ser incinerada. Esto nos hace preguntarnos,
¿Es la cremación más problemática para quienes no aceptan la muerte? ¿O cualquier espíritu puede verse afectado, independientemente de su evolución? Otro punto que llama la atención son los numerosos relatos de manifestaciones espirituales en lugares donde hay urnas con cenizas. A diferencia de una tumba, donde el cuerpo se desintegra naturalmente, la cremación condensa los restos en un pequeño recipiente. Algunas creencias afirman que esta concentración puede mantener la energía del difunto más presente en el ambiente. Esto explicaría por qué algunas personas sienten presencias extrañas en sus hogares después de almacenar las cenizas de un ser querido. ¿Podría la cremación, de alguna manera, atrapar parte de la energía del espíritu en este plano? El debate sobre la cremación y la espiritualidad sigue generando preguntas y reflexiones. Mientras que algunas religiones defienden que el cuerpo debe ser devuelto a la tierra, otras ven la cremación como un medio de liberación. Pero lo más importante es entender que la muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo viaje. Y este viaje puede verse influenciado por la forma en que nos despedimos del cuerpo físico. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la cremación puede realmente impactar el espíritu? ¿O piensas que el espíritu se separa completamente del cuerpo sin importar lo que le suceda? Deja tu opinión en los comentarios, ya que realmente queremos saber qué piensas sobre este misterio. Y por supuesto, si aún no te ha gustado este video, aprovecha ahora para fortalecer el canal y conseguir que más personas tengan acceso a estas importantes reflexiones. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video como este. Otro aspecto fascinante de este tema es la forma en que los espíritus que han pasado por la experiencia de la cremación se manifiestan a través de los médiums. Existen relatos sorprendentes de entidades que, al ser evocadas en sesiones espirituales, describieron su angustia en el momento de su desencarnación. Algunos de ellos aseguran haber sentido un shock al darse cuenta de que su cuerpo había quedado reducido abruptamente a cenizas, sin tiempo para un adiós definitivo a la materia. En algunos mensajes psicografiados, los espíritus hablan de una sensación de desorientación, como si hubieran perdido una parte esencial de su identidad cuando vieron su cuerpo desaparecer en llamas. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Necesita el espíritu este tiempo de adaptación para aceptar la nueva realidad? Los relatos espirituales también señalan una diferencia entre aquellos que estaban preparados para morir y aquellos que partieron inesperadamente. Los espíritus de personas que han muerto repentinamente, en accidentes o situaciones traumáticas, parecen ser más susceptibles a esta confusión después de la cremación. Esto se debe a que, según las doctrinas espiritistas, las almas de 1900 nenas, estas personas todavía están en proceso de comprender su propia muerte. La cremación, en este caso, podría dificultar esta aceptación, pues el espíritu ya no tendría una referencia física para comprender que realmente ha abandonado el mundo de los vivos. Por otro lado, los médiums experimentados afirman que los espíritus más evolucionados, aquellos que ya tienen un mayor desapego del plano material, no sufren este proceso. Para ellos, la cremación sería solo un detalle, pues el cuerpo ya había sido liberado de forma natural. Esto refuerza la idea de que el impacto de la cremación puede variar según el nivel espiritual de cada individuo. Pero ¿cómo podemos saber cuál será nuestra experiencia? ¿Estamos preparados espiritualmente para afrontar la muerte y todo lo que viene después de ella? Otro punto que merece atención es el destino de las cenizas después de la cremación. Muchas familias optan por mantener las urnas dentro de sus casas, creyendo que es una forma de honrar a sus seres queridos. Sin embargo, existen informes de que esta práctica puede crear una conexión energética entre los vivos y los muertos, impidiendo que el espíritu siga su camino. Algunos espiritualistas sugieren que lo ideal es esparcir las cenizas en la naturaleza, permitiendo que la energía del difunto se disperse y regrese al flujo natural de la vida. Pero ¿tiene sentido esta teoría? Hay personas que afirman haber sentido presencias espirituales en sus hogares después de guardar las cenizas de un ser querido. Algunos relataron sucesos extraños, como cambios en la temperatura de la habitación,
objetos que se movían solos, o incluso sueños recurrentes sobre el difunto. Esto indica que la energía de la persona todavía está conectada al plano físico de alguna manera. Chico Xavier también abordó esta cuestión en algunas de sus comunicaciones mediúmnicas. Según los mensajes psicografiados, los espíritus que aún no han completado su proceso de desprendimiento pueden sentirse atrapados en el lugar donde fueron almacenadas sus cenizas. Este apego puede ocurrir cuando existe una fuerte conexión emocional entre el fallecido y sus familiares, o cuando la muerte ocurrió de manera trágica e inesperada. Esto explicaría por qué algunas personas sienten que la presencia de su ser querido todavía es fuerte, incluso después de la cremación. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, está claro que la cremación no es solo un proceso físico, sino también un fenómeno que puede tener profundas implicaciones espirituales. Si realmente hay espíritus que sufren con este método de despedida, entonces tiene sentido que reflexionemos sobre la mejor manera de afrontar la muerte, tanto para nosotros mismos como para aquellos que amamos. ¿Qué podemos hacer para garantizar una transición más fluida? ¿Deberíamos repensar nuestras decisiones respecto al destino de nuestros cuerpos? ¿Y tú? ¿Te has planteado alguna vez estas preguntas? ¿Crees que la cremación puede interferir en la liberación del alma? ¿O crees que todo esto es solo una creencia popular? Comparte tu opinión en los comentarios, ya que este es un tema que merece ser debatido. Por supuesto, si aún no has dejado tu like, hazlo ahora para fortalecer el canal. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido como este, que explora los mayores misterios de la vida y el más allá. Otro punto que merece atención es la forma en que las diferentes culturas abordan la cremación y sus consecuencias espirituales. Aunque en Occidente esta práctica aún es vista con cierto temor por algunas religiones cristianas, en Oriente la cremación está ampliamente aceptada. En el hinduismo, por ejemplo, se cree que la cremación libera al espíritu del ciclo de 1900 reencarnación, ayudando al alma a desprenderse de la materia más rápidamente. Sin embargo, hay un detalle crucial. Antes de la cremación, se realizan rituales sagrados para facilitar esta transición, asegurando que el espíritu tenga un paso sin problemas al otro lado. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Podría ser que el problema no esté en la cremación en sí, sino en el modo en que se lleva a cabo? En las enseñanzas de Chico Xavier y la doctrina espírita, se enfatiza la importancia de la vibración en el momento de la muerte. La forma en que se trata el cuerpo puede influir en la experiencia del espíritu en los primeros momentos después de la muerte. Esto significa que una cremación realizada sin preparación, en un ambiente frío e impersonal, puede ser más traumática que una realizada con oraciones, respeto y altas intenciones. Si esto es cierto, entonces el problema no sería la cremación en sí, sino más bien la falta de comprensión sobre los impactos espirituales de este proceso. Otro detalle que llama la atención es el tiempo que tarda el espíritu en separarse completamente del cuerpo. Muchos relatos de médiums indican que este proceso puede variar según la evolución espiritual de cada individuo. Los espíritus, más apegados al mundo material, tienden a tardar más en comprender su nueva condición, mientras que aquellos que ya tenían una conciencia superior pueden liberarse más fácilmente. Si esto es cierto, entonces la cremación temprana podría ser más dañina para los espíritus que aún no estaban listos para morir. Esto explicaría por qué algunas tradiciones recomiendan esperar al menos 72 horas antes de realizar la cremación. Y hay otro factor que pocos consideran: la energía de los familiares y amigos que se quedan. Según el espiritismo, el dolor extremo del duelo puede atrapar al espíritu en el plano terrenal, dificultándole su paso al más allá. Si una familia opta por la cremación sin respetar los deseos del difunto, ¿podría esta decisión causar perturbación espiritual? Hay informes de médiums que dicen haber recibido mensajes de espíritus enojados porque sus cuerpos fueron incinerados contra su voluntad. Esto nos hace reflexionar. Es importante respetar la voluntad de una persona antes de su muerte. La Biblia, aunque no aborda directamente la cremación, proporciona enseñanzas que pueden ayudarnos a entender este tema.
En varios pasajes encontramos referencias a la resurrección de los muertos, a la transformación de los cuerpos y a la continuidad de la vida después de la muerte. En 1 Corintios 15, 42, 44, leemos que el cuerpo se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto significa que, independientemente de lo que le suceda al cuerpo, Dios tendría el poder de restaurarlo en la resurrección. Pero, si esta interpretación es correcta, ¿por qué tantas religiones cristianas todavía ven la cremación con sospecha? Lo que está claro es que no se trata de una cuestión sencilla. Por un lado, hay quienes creen que la cremación puede causar perturbaciones espirituales. Por otro lado, hay quienes sostienen que el espíritu no depende de la materia y que este proceso no interfiere en el destino del alma. Pero ¿cuál de mí no me siento sentir? ¿Estos puntos de vista es correcto? ¿Depende de la experiencia de cada espíritu? ¿O existe un principio universal que deberíamos seguir? ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la cremación puede dificultar la liberación del espíritu? ¿O crees que esto es solo una creencia popular? Deja tu comentario a continuación y únete a esta discusión. Y por supuesto, si aún no te ha gustado este vídeo, aprovecha para darle ahora me gusta y apoyar el canal. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que explora los misterios. Hay otro detalle que muchas personas no consideran: la energía residual que queda en el lugar de la cremación. Algunos movimientos espiritualistas argumentan que los crematorios pueden acumular vibraciones densas debido a la rápida e intensa transición que ocurre en estos ambientes. Los espíritus que aún no han comprendido su desencarnación pueden permanecer errantes, apegados al último recuerdo que tenían antes de la cremación. Esto explicaría por qué algunas personas refieren sensaciones extrañas al visitar estos lugares, como escalofríos repentinos, cambios en la temperatura del ambiente o incluso una inexplicable sensación de melancolía. Además, existen registros de médiums que afirman haber sentido presencias espirituales en crematorios, especialmente aquellos donde el proceso se realiza de forma automatizada e impersonal. Según estos puntos de vista, cuando un espíritu aún no se ha separado completamente del cuerpo y ve que su forma física es destruida por el fuego, puede experimentar una especie de choque emocional que puede resultar en una perturbación temporal. Esto refuerza la idea de que la forma en que tratamos el cuerpo después de la muerte puede tener efectos espirituales que van mucho más allá del plano físico. Pero ¿existe una solución a este dilema? Si la cremación es realmente necesaria, ¿hay formas de minimizar cualquier posible impacto negativo en el espíritu? Algunas tradiciones espirituales creen que realizar oraciones y rituales antes, durante y después de la cremación puede ayudar con la transición. En el espiritismo, es común recomendar a los familiares mantener pensamientos elevados y evitar la desesperación excesiva durante el velorio, ya que esta energía puede influir directamente en el proceso de desprendimiento del espíritu. En Ninop, el hinduismo, por ejemplo, se cantan cánticos sagrados mientras se incinera el cuerpo, con la intención de guiar el alma hacia un viaje más pacífico. Todo esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Será que, al final, no es la cremación en sí la que causa impactos en el espíritu, sino más bien el modo como afrontamos la muerte? ¿Qué tan preparados estamos para partir? Y lo más importante, ¿cuánto ayudamos a quienes amamos a hacer esta transición? ¿Puede la fe ser un factor determinante para que este proceso se desarrolle sin problemas? Ante tantas posibilidades, es fundamental recordar que la muerte no debe ser vista como un final, sino como una transformación. Lo importante no es cómo se desecha el cuerpo, sino más bien lo que cada uno de nosotros hace durante nuestra vida para prepararnos espiritualmente para esta transición inevitable. ¿Y tú? ¿Te has parado alguna vez a pensar en esto? ¿Crees que la cremación puede interferir en el destino del alma? ¿O crees que la verdadera liberación del espíritu depende únicamente de su evolución espiritual? Si has llegado hasta aquí, es porque realmente te interesa este tema, y eso es genial. Así que aprovecha ahora para dejar tu like y fortalecer el canal. Tu apoyo hace la diferencia para que más personas puedan tener acceso a estas reflexiones.
suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien a quien también le pueda interesar este misterio. Nos vemos en el próximo video.